Hola, hola, esto es En la Selva de la Lengua, un pequeño espacio donde podrás nivelarte en literatura, lenguaje y comunicación. Empecemos al tiro en esta primera cápsula de la Selva de la Lengua con algo bastante importante, algo que te mencionan desde que tienes uso de razón en el colegio en primero, segundo básico y empiezan los profesores de lenguaje a hablarte acerca de las famosas marcas textuales. Te han dicho desde pequeño, subraye lo más importante, subraye lo relevante. Te han increpado o te han desafiado o retado incluso profesores diciéndote, te falta lo más importante. Pero pensemos en algo. ¿Qué es lo más importante? ¿Habrá alguna forma de saber qué es lo más importante en todo lo que leemos, independiente de qué tipo de texto sea, cuán largo o corto sea el texto? Esto parece una pregunta bastante loca, ¿cierto? Sin embargo, hay modos muy precisos de dar con lo más importante de cualquier texto around the world, independiente del tipo textual del que se trate. Veamos. La estrategia principal para realizar buenas marcas textuales la he denominado autointerrogación. A medida que tú avanzas en tu lectura, tú mismo te vas proponiendo preguntas y esas preguntas siempre tienen que ver con lo que más adelante vamos a conocer con los referentes temáticos. Veamos cómo es la autointerrogación, qué tipos de preguntas podríamos hacernos si leemos cualquier texto. Lo primero, ¿qué o quién? ¿Qué produjo eso? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Quién causó esto? Todo eso puede ser bastante útil para realizar la marca textual en el texto. Luego viene, ¿para qué? Propósitos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Para qué se utilizó cierta herramienta dependiendo del texto? ¿Verdad? ¿Por qué el personaje tal hizo cierta acción? Etcétera. Los propósitos. Una tercera fase de preguntas podría ser aquellos que tienen que ver con características de las cosas, de las instituciones, objetos, animales, personajes, dependiendo del texto que leas. ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? ¿Qué se dice de eso? De él. ¿Qué importante? ¿Qué adjetivo importante? ¿Qué cualidad tiene aquello? Todo eso es una franja y marca el tercer grupo de preguntas. Y por último, para realizar marcas textuales, esta estrategia de autointerrogación nos señala que debemos fijarnos en el contexto completo. O sea, dónde ocurrió y cuándo ocurrió. También podría ser bastante importante. Un dato curioso, si tú has leído noticias alguna vez, ya sea en un periódico o en internet, el primer párrafo llamado entradilla o lead, como se conoce habitualmente, ¿verdad? Es un cúmulo de preguntas de marcación textual. La mayoría de todas estas preguntas que hemos visto hasta ahora están en ese lead. En el lead están concentrados todos los conceptos relevantes de la noticia que se desarrollará más adelante. Así que las noticias son un muy buen ejemplo para ver hacerse esta estrategia de autointerrogación. Tenemos un ejemplo concreto. Aquí dice, la pandemia de gripe de 1918, también conocida como la gripe española, fue una pandemia de inusitada gravedad originada en Estados Unidos. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables, y animales, entre ellos perros y gatos. Es considerada la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año mató entre 200 y 400, entre 20 y 40 millones de personas. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad. Veamos, lo que está subrayado ahí, todo lo que está con rojo y subrayado, son las marcas textuales que he realizado en el texto. ¿Estarán bien? Quizás. Vamos a verlo. Cuando yo marco 1918, ocupando la estrategia de autointerrogación, que estoy enseñando ahora, ¿verdad? Responde a una pregunta. ¿Cuándo? Y por lo tanto, señalo y marco el año porque responde a una pregunta relevante. Cuando aparece gripe española,
y dice como la gripe española, la pregunta de autointerrogación que yo me hago en la lectura es ¿cómo es llamada? Y la respuesta entonces sería gripe española y esa es la marca textual. Y finalmente, subrayé jóvenes y adultos saludables. Y la pregunta que yo me hago a medida que voy leyendo para marcar textualmente es ¿quiénes fueron esas víctimas? Jóvenes y adultos saludables. Así sucesivamente seguimos con características como más devastadora, el número, ya que sería cuántos en este caso, y otras que por ahí podríamos haber marcado, pero siempre respondiendo a las múltiples preguntas de autointerrogación. Los errores comunes de las marcas textuales, y que la he visto en todos mis estudiantes, los que están en proceso de aprendizaje, claro, hay algunos que marcan en general muy bien los conceptos o frases relevantes, pero hay algunos que están en aprendizaje. Confundir realizar marcas textuales con seguimiento de la lectura es el clásico error que yo veo en todos los estudiantes de preuniversitario y también de colegio. Y también otro error común es marcar reiteradamente el mismo concepto. Si aparece presidente Piñera 10 veces en el texto, ya no es necesario marcar presidente Piñera, pues el referente temático ya está marcado anteriormente. Veamos los errores. Aquí hay el mismo texto que estábamos leyendo recién, ¿verdad? Recordemos que esas eran las marcas textuales. Ahora vamos a este texto, que está así. Esto se llama seguimiento de la lectura. Yo no marco conceptos, sino que sigo y marco líneas importantes. Líneas, una, dos de ellas. He visto textos marcados por mis alumnos que tienen 4 colores, 5, son arcoíris repletos de colores donde casi no hay una palabra sin destacar. Eso, muchachos y muchachas, se llama seguimiento de la lectura. Y es un clásico error que no va a servir para nada para disminuir el tiempo y la calidad de la comprensión lectora. Así que ese es un error garrafal. Y eso ha sido todo en esta cápsula número 1 en la selva de la lengua. Recuerden suscribirse a mi canal Profesor Claudio Robles y también si ustedes quieren me siguen en Instagram Claudio Robles